Toca leer. Hoy empezaremos con el capítulo 22, 23 y 24 de Elantris. Hoy vamos a empezar a seguir leyendo el capítulo 22, 23 y 24 de El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. ¿Qué tal? Espero que hayáis tenido todos una buena semana. Por fin es domingo. No sé si ya lo he dicho ya. ¡Ay, mira una mariquita! Como ya sabéis, empezaremos el libro, abrimos el libro por la página 258. Si estamos listos, empezaremos a leer. Y el que solamente esté escuchándome de mientras va haciendo sus cosas, como pues ya podéis empezar a hacerlas. Nos vemos al final del libro y ya está. Espero que la lectura se os sea amena. Nos vemos al final. Adiós. Capítulo 22. Amaclima, dios de las tormentas, seleccionó una de las esferas de madera del bastidor y la sopesó en la mano. Había sido construida para llenar la palma de un dios y en el centro tenía plomo. Tallada con anillos por toda la superficie, estaba pintada de azul. ¿Una esfera dobladora?, preguntó Bendicevidas. Audaz movimiento. Amaclima miró al grupito de dioses que tenía detrás. Sondeluz estaba entre ellos, bebiendo un dulce zumo de naranja con algún tipo de refuerzo alcohólico. Habían pasado varios días desde que Yarimar lo convenciera para que se levantase de la cama, pero aún no había llegado a ninguna conclusión sobre cómo actuar. Un movimiento audaz, ciertamente, dijo Amaclima, lanzando la esfera al aire y luego capturándola. Dime, Sondeluz el audaz, ¿favoreces este tiro? Los dos dioses se echaron a reír. Había 4 jugando, como de costumbre. Amaclima llevaba una túnica verde y dorada que le colgaba de un hombro hasta medio muslo, sujeta a la cintura con un fajín. El atuendo, al estilo de los vestidos antiguos de los retornados según pinturas de siglos pasados, revelaba sus músculos esculpidos y su divina figura. Se encontraba al borde del balcón, y era su turno de tirar. Sentado detrás estaban los otros 3, Sondeluz a la izquierda, Bendicevidas, dios de las curaciones, en el centro, Llamada Verdadera, dios de la naturaleza, estaba sentado a la derecha, vistiendo su elaborada capa y uniforme marrón y blanco. Los 3 dioses eran variaciones sobre un mismo tema. Si Sondeluz no los hubiera conocido bien, habría tenido problemas para distinguirlos. Cada uno medía exactamente 2,10 metros, con una musculatura que cualquier mortal habría envidiado. Bendicevidas tenía el pelo castaño, mientras que Amaclima lo tenía rubio y Llamada Verdadera negro. Pero los 3 compartían los mismos rasgos de mandíbula cuadrada, peinados perfectos y gracia innata que los identificaba como divinidades retornadas. Solo sus vestimentas ofrecían alguna variedad. Sondeluz sorbió su bebida. ¿Bendigo tu tiro, Amaclima?, preguntó. ¿No estamos compitiendo el uno contra el otro? Supongo, contestó el dios, haciendo oscilar la bola de madera. Entonces, ¿por qué debería bendecirte cuando tiras contra mí? Amaclima sonrió, echó el brazo atrás y lanzó la bola. Rebotó, rodó sobre la hierba y por fin se detuvo. Esa sección del patio había sido dividida en un enorme tablero de juego con cuerdas y estacas. Los sacerdotes y sirvientes corrían por los laterales, haciendo anotaciones y llevando la puntuación para que los dioses no tuvieran que hacerlo. El tarachín era un juego complejo, solo practicado por los ricos. Sondeluz nunca se había molestado en aprender las reglas. Le resultaba más divertido jugar cuando no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Le tocaba tirar. Se levantó, seleccionó una de las esferas en madera del bastidor porque hacía juego con el color de su bebida. Jugueteó con la bola naranja y luego, sin prestar atención hacia dónde, la lanzó al campo. La esfera llegó más lejos de lo que se necesitaba. Sondeluz tenía la fuerza de un cuerpo perfecto. En parte por eso el campo era tan enorme, construido a escala de los dioses. Cuando estos jugaban requerían la perspectiva elevada de un balcón para ver la partida. Se suponía que el tarachín era uno de los juegos más difíciles del mundo. Requería fuerza para arrojar las esferas correctamente, sagacidad para comprender dónde colocarlas,
coordinación para hacerlo con la precisión necesaria y una gran comprensión de la estrategia para elegir la esfera adecuada y dominar el terreno de juego. 413 puntos, anunció un criado después de que los escribas se lo comunicaran. Otro tiro magnífico, dijo llamada verdadera, irguiéndose en su hamaca. ¿Cómo lo haces? A mí nunca se me habría ocurrido usar una esfera inversa para ese tiro. ¿Es así como se llaman las naranjas? Pensó Sondeluz, regresando a su asiento. Hay que comprender el terreno y aprender a entrar en la mente de la esfera, contestó. Pensar igual que la esfera, razonar como podría hacerlo ella. ¿Razonar como una esfera? Dijo Bendicevidas, levantándose. Llevaba una túnica suelta con sus colores, azul y plata. Seleccionó una esfera verde del bastidor y luego se la quedó mirando. ¿Qué clase de razonamiento puede pergeñar una bola de madera? Pensamiento circular, supongo, respondió Sondeluz. Da la casualidad de que es también mi tipo favorito. Quizá por eso soy tan bueno en este juego. Bendicevidas frunció el ceño y abrió la boca para responder, pero la cerró, confuso por el comentario de Sondeluz. Convertirte en Dios, por desgracia, no aumentaba la capacidad mental a la par de los atributos físicos. A Sondeluz no le importaba. Para él, la verdadera diversión de una partida de tarachín nunca implicaba dónde aterrizaban las esferas. Bendicevidas efectuó su lanzamiento y luego se sentó. «En serio, Sondeluz», dijo sonriendo, «es un cumplido, pero tenerte cerca puede ser agotador». «Ya», contestó, y dio un sorbo a su bebida. «En eso soy parecido a un mosquito. Llamada verdadera, ¿no es tu turno?» «Es el tuyo de nuevo», observó Maclima. «Conseguiste el emparejamiento de la corona en tu último tiro, ¿recuerdas?» «Ah, sí. ¿Cómo podría olvidarlo?», comentó Sondeluz, poniéndose en pie. Cogió otra esfera, la lanzó al césped por encima del hombro y luego se sentó. «507 puntos», anunció el sacerdote. «Estás alardeando», dijo llamada verdadera. Sondeluz no hizo ningún comentario. En su opinión, el hecho de que quien menos supiera el del juego fuera quien solía hacerlo mejor mostraba un fallo inherente al sistema. Dudó que los otros lo interpretaran así. Los tres estaban muy consagrados a aquel deporte y lo practicaban todas las semanas. ¿Había tan poco que hacer con su tiempo? Sondeluz sospechaba que seguían invitándolo solo para demostrar que podían derrotarlo. Si conociera las reglas, habría intentado perder a propósito para que dejaran de invitarlo. Con todo, le gustaba que sus victorias los molestaran, aunque, naturalmente, ellos nunca lo dejaban entrever y mostraban un perfecto decoro. Fuera como fuese, dadas las circunstancias, Sondeluz sospechaba que no podría perder ni queriendo. Era bastante difícil perder una partida cuando no tenías ni idea de lo que se hacía para ganar. Llamada verdadera se dispuso a tirar por fin. Siempre vestía ropas de estilo marcial, y los colores marrón y blanco le sentaban muy bien. Sondeluz sospechaba que siempre se había sentido celoso, porque en vez de darle las órdenes sin vida, como deber en la corte, tenía el derecho de votar sobre asuntos comerciales con otros reinos. «Me han comentado que hablaste con la reina hace unos días, Sondeluz», dijo mientras tiraba. «Así es. He de decir que fue extraordinariamente simpática». Amaclima soltó una risita, pensando que el último comentario era un sarcasmo, cosa que resultó un poco molesta, pues Sondeluz lo había dicho con toda sinceridad. «Toda la corte es un clamor», comentó llamada verdadera, dándose la vuelta y echando hacia atrás su capa antes de apoyarse en la balaustrada del balcón, a la espera de que calcularan los puntos de su tiro. «Podríamos decir que los idrianos han traicionado el tratado. La princesa equivocada», coincidió Maclima. «Eso nos da una oportunidad». «¿Sí?», replicó llamada verdadera divertido. «Pero, ¿una oportunidad para qué?» «Para atacar», exclamó Bendicevidas en su áspero tono habitual. Los otros dos lo miraron con sorpresa. «Hay muchas más cosas que ganar que eso, Bendicevidas». «Sí», dijo Maclima, haciendo girar abstraído el vino en su copa. «Mis planes ya están en marcha, por supuesto». «¿Y qué planes son esos, divino hermano?», preguntó llamada verdadera. Maclima sonrió. «No estaría bien estropear la sorpresa, ¿no?» «Eso depende.
dijo Llamada Verdadera fríamente. ¿Me impedirá exigirle a los idrianos más acceso a los pasos? Estoy dispuesto a apostar que algunas presiones podrían hacerse a la nueva reina para ganar su favor en semejante propuesta. Dicen que es bastante ingenua. Sondeluz sintió una leve náusea mientras los otros dos hablaban. Sabía cómo trazaban planes, siempre conspirando. Jugaban con sus esferas, pero el verdadero motivo de reunirse en esas lides deportivas era negociar y alcanzar acuerdos. Su ignorancia debe de ser fingida, dijo Bendicevidas en un raro momento de reflexión. No la habrían enviado si fuera de verdad tan inexperta. Es una idriana, despreció Llamada Verdadera. Su ciudad más importante tiene menos habitantes que un barrio pequeño de Tetelir. Os aseguro que apenas comprenden qué es la política. Están más acostumbrados a hablar con las ovejas que con los humanos. Amaclima asintió. Aunque esté bien entrenada, según sus criterios, aquí será fácil manipularla. Será cuestión de asegurarse que otros no lleguen primero. Sondeluz, ¿qué impresión sacaste? ¿Hará con rapidez lo que los dioses le digan? Pues no lo sé, contestó, pidiendo que le rellenaran la copa con un gesto. Como sabéis, no me interesan mucho los juegos políticos. Amaclima y Llamada Verdadera cruzaron una mirada de complicidad, como la mayoría de los miembros de la corte. Consideraban a Sondeluz un caso perdido en lo referente a asuntos prácticos, y, por definición, práctico significaba aprovecharse de los demás. Sondeluz, dijo Bendicevidas con su voz sincera y sin tacto, tienes que interesarte más en la política. Puede ser muy entretenida. Si supieras los secretos de los que formo parte... Mi querido Bendicevidas, replicó Sondeluz, por favor, créeme si te digo que no tengo ningún deseo de conocer ningún secreto de tus partes. Bendicevidas frunció el ceño, intentando comprender la broma. Los otros dos prosiguieron discutiendo sobre la reina, mientras los sacerdotes informaban de la puntuación de la última ronda. Extrañadamente, Sondeluz se sentía cada vez más preocupado. Cuando Bendicevidas se levantó para tirar de nuevo, él se incorporó también. Mis divinos hermanos, anunció. De pronto me siento muy cansado. Tal vez sea algo que haya ingerido. No la comida que he servido, espero, dijo Llamada Verdadera. Era su palacio. Comida no. Las otras cosas que has servido hoy, tal vez. Debo marcharme. Pero si vas el primero, exclamó Llamada Verdadera. Si te marchas ahora, tendremos que jugar de nuevo a la semana próxima. Tus amenazas caen sobre mí como agua, divino hermano, dijo Sondeluz, saludando respetuosamente con la cabeza a cada uno de ellos. Me despido hasta el momento en que volváis a arrastrarme aquí para jugar ese trágico juego vuestro. Todos rieron. Sondeluz no estaba seguro de si sentirse divertido o insultado porque confundieran tan a menudo sus bromas con declaraciones serias y viceversa. Llamó a sus sacerdotes, incluido Yarimar, en la sala tras el balcón, pero no le apetecía hablar con nadie. Atravesó el palacio de profundos rojos y blancos, todavía preocupado. Los hombres del balcón eran burdos aficionados comparados con los auténticos maestros de la política, como encendedora. Eran tan toscos y obvios en sus planes, pero incluso los hombres toscos y obvios podían ser peligrosos, sobre todo para una mujer como la reina, quien, obviamente, tenía poca experiencia en esos menesteres. Ya he decidido que no puedo ayudarla, pensó mientras dejaba el palacio y salía a los jardines. A la derecha, una compleja red de cuerdas y señales marcaba el campo de Tarachín. Una bola rebotó sordamente en la hierba. Sondeluz se dirigió en la dirección contraria, sin esperar que sus sacerdotes desplegaran el dosel para protegerlo del sol de la tarde. Seguía preocupándole empeorar las cosas y trataba de ayudar, pero estaba el asunto de los sueños, guerra y violencia, una y otra vez. Veía la caída de Tetelir, la destrucción de aquella tierra. No podía continuar ignorando los sueños, aunque no los aceptara como proféticos. Encendedora creía que la guerra era importante, o, al menos, que era importante prepararse para librarla. Confiaba más en ella que en ningún otro dios o diosa, pero también le preocupaba su agresividad. Ella había acudido a él,
pidiéndole que formara parte de sus planes. Lo había hecho, tal vez, porque sabía que sería más templado que ella. ¿Buscaba un equilibrio de forma intencionada? Sondeluz escuchaba las peticiones, aunque no tenía ninguna intención de renunciar a su aliento y morir. Interpretaba las pinturas, aunque no creyera ver nada profético en ellas. Tal vez podría ayudar a asegurar el poder en la corte, sobre todo si eso ayudaba a proteger a una joven que, sin duda, no tenía ningún otro aliado. Yarimar le había dicho que hiciera lo mejor que pudiera. Eso parecía un horrible montón de trabajo. Por desgracia, no hacer nada empezaba a parecer más tedioso aún. A veces, cuando pisas algo hediondo, lo único que puedes hacer es pararte y tomarte la molestia de limpiarlo. Suspiró y sacudió la cabeza. Seguro que me termino arrepintiendo de esto, murmuró para sí, y entonces fue en busca de encendedora. El hombre era flaco, casi esquelético, y cada uno de los moluscos que engullía hacía que Vivena diera un respingo, por dos motivos. No solo le resultaba difícil creer que alguien fuera capaz de disfrutar de una comida tan viscosa, parecida a babosas, sino que, además, los mejillones pertenecían a una variedad muy rara y cara, y quien pagaba era ella. La clientela vespertina del restaurante era numerosa. La gente solía comer fuera a mediodía, cuando resultaba más práctico comprar alimento que volver a casa para comer. La existencia misma de los restaurantes seguía pareciéndole extraña. ¿No tenían esos hombres esposas o sirvientes que les prepararan la comida? ¿No se sentían incómodos comiendo en lugares públicos? ¿Era tan impersonal? Den y Tong Fa estaban sentados junto a ella, cada uno a un lado, y, naturalmente, se sirvieron también del plato de mejillones. Vivena no estaba segura. Había decidido no preguntar, pero tenía la impresión de que estaban crudos. El hombre flaco que tenía enfrente engulló otro molusco. No parecía estar disfrutando mucho a pesar del caro ambiente de la comida gratis. Tenía una mueca en los labios y aunque no parecía nervioso, ella advirtió que no quitaba ojo de la entrada del restaurante. «Bien», dijo Den, dejando otra cáscara vacía sobre la mesa y limpiándose los dedos en el mantel, una práctica común en Tetelir. «¿Puedes ayudarnos o no?» El hombrecito se hacía llamar Fo. Se encogió de hombros. «Cuentas una historia descabellada, mercenario. Ya me conoces, Fo. ¿Cuándo te he mentido?» «Cada vez que te han pagado para que lo hicieras», replicó Fob con una mueca. «Lo que pasa es que nunca he podido pillarte». Tong Fa se echó a reír y cogió otro mejillón. Se deslizó de la concha cuando se lo llevaba a la boca. Vivena tuvo que contenerse para no vomitar al oír ese sonido viscoso que produjo al caer en la mesa. «Pero tienes claro que se avecina la guerra», declaró Dent. «Por supuesto», dijo Fob. «Pero es así desde hace décadas. ¿Qué te hace pensar que finalmente sucederá este año?» «¿Puedes permitirme ignorar qué podría suceder?», replicó Dent. Fob se rebulló un poco y siguió engullendo mejillones. Tong Fa hizo acopio de conchas, comprobando cuántas podía equilibrar unas encima de otras. Vivena guardaba silencio. Su pequeña participación en aquellos encuentros no le preocupaba. Observaba, aprendía y pensaba. Fob era propietario de tierras, talaba y despejaba bosques, y luego alquilaba la tierra a los sembradores. A menudo recurría a los sin vidas para que le ayudaran a desbrozar, trabajadores que le prestaba el gobierno. Solo había una condición en su contrato. Si estallaba la guerra, todos los alimentos producidos en sus tierras durante el periodo del conflicto se convertirían en propiedad de los retornados. Era un buen trato. No sería extraño que el gobierno requisiera todas las tierras productivas durante una guerra, así que en realidad no perdía nada excepto su derecho a quejarse. Comió otro mejillón. ¿Es que nunca se sentiría ahito?, pensó Vivena. Fob había conseguido comer casi el doble de repugnantes bichos que Tong Fa. «La cosecha no se producirá, Fob», dijo Dent. «Perderás bastante este año, si tenemos razón». «Pero si recolectas antes de tiempo», intervino Tong Fa, añadiendo otra concha a su montón, «podrás adelantarte a tus competidores». Guardaron silencio, lo que les permitió escuchar el ruido de los otros comensales. Dent se volvió, al cabo, miró a Vivena y asintió. Ella se retiró un poco el pañuelo de la cabeza. No era el pañuelo de la matrona que había traído de Idris, sino otro muy fino de seda que Dent había procurado. Miró a Fob a los ojos y entonces cambió su pelo a un rojo oscuro. Con el pañuelo puesto, solo los miembros de la mesa y los que observaban con atención podían ver el cambio. Fob vaciló. «Vuelve a hacer eso», pidió. Ella lo cambió a rubio. Fob se echó hacia atrás en su asiento, dejando que el mejillón cayera de su concha. Cayó sobre la mesa, cerca del que se le había caído a Tong Fa.
¿Eres la reina?, preguntó con sorpresa. No, respondió ella, su hermana. ¿Qué está pasando aquí? Dent sonrió. Ha venido a organizar una resistencia contra los dioses retornados y para preparar los intereses idrianos en Tetelir con vistas a la guerra. No creerás que ese viejo rey de las montañas enviaría a su hija para nada. No, dijo Tongfa. Guerra. Es lo único que explica esa medida. Tu hermana, Fogg miró a Vivena. Enviaron a la más joven a la corte. ¿Por qué? Los planes del rey son suyos, Fogg, dijo Dent. Fogg pareció dudar. Transcurridos unos instantes, echó el mejillón caído en el plato de conchas y cogió otro. Sabía que había algo más en la llegada de la chica que la simple casualidad. ¿Entonces, harás la recolección?, preguntó Dent. Me lo pensaré. Dent asintió. Supongo que eso basta de momento. Le hizo una seña a Vivena y a Tongfa, y los tres dejaron a Fogg comiendo sus mejillones. Vivena pagó la cuenta, que fue aún más dolorosa de lo que esperaba, y luego se reunieron con Parlin, Joyas y Cloth el sin vida, que esperaban fuera. Se marcharon internándose la multitud sin problema, tal vez porque el enorme sin vida les abría paso. ¿Y ahora dónde?, preguntó Vivena. Dent la miró. ¿No estás cansada? Ella no les hizo caso ni a sus pies doloridos ni al agotamiento. Estamos trabajando por el bien de mi pueblo, Dent. Un poco de cansancio es un precio pequeño. Él dirigió una mirada a Tongfa, pero el grueso mercenario se había desviado hacia un puesto del mercado, seguido de Parlin. Vivena advirtió que Parlin había vuelto a ponerse su ridículo sombrero verde, a pesar de que ella lo desaprobaba. ¿Qué pasaba con aquel hombre? No era demasiado inteligente, cierto, pero siempre había sido equilibrado. Joyas, llamó Dent. Llévanos a casa de Raimar. Joyas asintió y dio instrucciones a Cloth. El grupo giró en otra dirección a través de la multitud. ¿Solo responde a ella?, preguntó Vivena. Dent se encogió de hombros. Tiene instrucciones básicas para hacer lo que Tonks y yo digamos, y yo sé la frase de seguridad que puedo utilizar si necesito más control. Vivena frunció el ceño. ¿Frase de seguridad? Dent la miró. Es una cuestión religiosa bastante peliaguda. ¿De verdad quieres que te lo explique? Vivena ignoró el tono divertido de su voz. Sigue sin gustarme la idea de que esa criatura esté con nosotros, sobre todo si no puedo controlarla. Todos los despertares funcionan por medio de una orden, princesa, explicó Dent. Le infundes vida a algo y luego le das una orden. Los sin vida son valiosos porque puedes darles órdenes después de crearlos, al contrario que los objetos corrientes despertados, a los que solo se les puede dar una orden por adelantado. Además, los sin vida pueden recordar una larga lista de órdenes complicadas y por lo general no las malinterpretan. Conservan un trocito de humanidad, supongo. Vivena se estremeció. Eso les hacía parecer demasiado conscientes de sí mismos para su gusto. Sin embargo, eso significa que cualquiera puede controlar a los sin vida, continuó Dent, no solo la persona que los crea. Así que les imprimimos frases de seguridad, un par de palabras que te permitan darle a la criatura nuevas órdenes. ¿Y cuál es la frase para Cloth? Tendré que preguntarle a Joya si puede saberla. Vivena abrió la boca para quejarse, pero se lo pensó mejor. Estaba claro que a Dent no le gustaba interferir con Joyas ni con su trabajo. Vivena tendría que mencionar el tema más tarde, cuando estuvieran en algún lugar privado. Se volvió para mirar a Cloth. Iba vestido con ropas sencillas, pantalones grises y una camisa gris, con una pelliza de cuero incolora. Llevaba una gran espada a la cintura, no una de duelo, sino una más brutal, de hoja ancha. Todo de gris, pensó. ¿Acaso quieren que todo el mundo reconozca a Cloth como un sin vida? A pesar de que Dent había dicho que los sin vidas eran corrientes, mucha gente daba un rodeo para no cruzarse con la criatura. Las serpientes puede que sean corrientes en la jungla, pero eso no significa que a la gente les guste verlas. Joya hablaba en voz baja con el sin vida. Aunque la criatura nunca respondía, se limitaba a caminar, inhumano en el ritmo invariable de sus pasos. ¿Siempre le habla así?, preguntó Vivena con un escalofrío. Ajá, respondió Dent. No parece muy sano. Dent parecía preocupado, pero no dijo nada. Unos instantes más tarde, Tongfa y Parlin regresaron. A Vivena no le hizo gracia ver que Tongfa llevaba un monito en el hombro. Parloteó algo, y luego se pasó al otro hombre por detrás del cuello. ¿Una nueva mascota?, preguntó Vivena. ¿Qué ha pasado con ese loro que tenías? Tongfa pareció apurado y Dent sacudió la cabeza. Tonks no es muy bueno con las mascotas. Ese loro era muy aburrido, dijo el aludido.
Los monos son más interesantes. Vivena meneó la cabeza. Poco después llegaron al siguiente restaurante, bastante menos lujoso que el anterior. Joyas, Parlin y el sin vida se apostaron fuera, como de costumbre, y Vivena y los dos mercenarios entraron. Aquellas reuniones se estaban volviendo rutinarias. Durante el último par de horas se habían visto con una docena de personas de diversa utilidad. Algunos eran líderes clandestinos, a quienes Dent creía capaces de crear un alboroto. Otros eran mercaderes como Fogg. En conjunto, Vivena estaba impresionada por la variedad de formas encubiertas que Dent había hallado para perturbar la vida en Tetelir. Sin embargo, en la mayoría de las reuniones se requería una muestra de los mechones reales de Vivena como cebo. La mayoría de la gente comprendía al instante la importancia de que una hija de sangre real estuviera en la ciudad, y ella se preguntó qué resultados pretendía conseguir Lemex sin una prueba tan convincente. Dent nos condujo a una mesa en un rincón, y Vivena frunció el ceño al ver lo sucio que estaba el restaurante. La única luz era la que se filtraba por unos ventanucos en el techo, pero incluso eso bastaba para ver la mugre. A pesar del hambre que tenía, no comería nada en ese establecimiento cutre. «¿Por qué seguimos cambiando de restaurantes?», preguntó, sentándose, no sin antes limpiar el banco con un pañuelo. «Así es más difícil que nos espíen», respondió Dent. «Te lo advierto una vez más, princesa. Esto es más peligroso de lo que parece. No dejes que una simple reunión para comer te despiste. En cualquier otra ciudad nos reuniríamos en escondrijos, caritos de juego o callejones. Es mejor no detenerse en ningún sitio». Se sentaron, y como si no acabaran de llegar de su segundo almuerzo del día, Dent y Tom Fa pidieron comida. Vivena permaneció en silencio, preparándose para la reunión. El festín de los dioses era un día sagrado en Alandren, aunque, por lo que había visto, los paganos habitantes de la ciudad no tenían ni idea de lo que debería ser un día sagrado. En vez de ayudar a los monjes en los campos o atender a los necesitados, la gente se tomaba la tarde libre y se dedicaba a atiborrarse de comida, como si los dioses quisieran que se diesen al despilfarro. Y tal vez así era. Por lo que había oído, los retornados eran derrochadores. Tenía sentido que sus seguidores pasaran su día sagrado comportándose como vagos y glotones. Su contacto llegó antes que la comida. Entró con 2 guardaespaldas propios. Llevaba ropas elegantes, lo que en Tetelir significaba prendas brillantes, pero su barba era larga y grasienta, y le faltaban varios dientes. Sus guardaespaldas acercaron una segunda mesa a la de Vivena y 3 sillas. El hombre tomó asiento, cuidando de mantener las distancias con Dent y Tom Fa. «Te veo un poco paranoico, ¿no?», comentó Dent. El hombre se encogió de hombros. La cautela nunca hace daño. «¿Más comida para nosotros, pues?», dijo Tom Fa cuando le sirvieron un plato lleno de trozos rebozados y fritos. El mono bajó por el brazo del mercenario y cogió unas piezas. «Así que eres el célebre Dent», dijo el hombre. «Lo soy. Y tú eres Gravel, ¿no?». El hombre asintió. «Uno de los jefes de ladrones menos recomendables de la ciudad», pensó a Vivena. «Un valioso aliado de la rebelión de Var». «Bien», dijo Dent, y nos anduvo por las ramas. «Tenemos cierto interés en que algunas carretas de suministros desaparezcan camino de la ciudad». Vivena miró alrededor para asegurarse que nadie los oía desde alguna mesa cercana. «Gravel es dueño de este restaurante, princesa», susurró Tom Fa. «No me extrañaría que al menos uno de cada 2 hombres aquí presentes fuera guardaespaldas suyo». «Magnífico», pensó ella, molesta porque no se lo hubieran dicho antes de entrar. Miró de nuevo alrededor, sintiéndose más nerviosa esta vez. «¿Y eso?», preguntó Gravel, devolviendo la atención de Vivena a la conversación. «¿Quieres hacer desaparecer caravanas de alimentos?». «No estaría fácil», admitió Dent, sombrío. «No son caravanas de largo recorrido. La mayoría vienen a la ciudad desde las granjas de las afueras». Le hizo un gesto a Vivena y ella sacó una bolsita con monedas. Se las tendió y él las arrojó a una mesa continua. Uno de los guardaespaldas revisó su contenido. «Por las molestias de venir hoy», dijo Dent. Vivena vio perderse el dinero con un calambre en el estómago. Le parecía reprobable usar fondos reales para sobornar a hombres como Gravel. Aquello ni siquiera era un soborno de verdad. No era más que dinero para gastos, como lo expresaba Dent. «Los carros de los que estamos hablando», continuó el mercenario. «Espera», interrumpió Gravel. «Veamos primero su pelo». Vivena suspiró y se dispuso a levantarse el pañuelo. «Nada de pañuelos», dijo Gravel. «Sin trucos. Los hombres de esta sala son leales». Ella miró a Dent, que asintió, así que cambió de color de pelo un par de veces. Gravel observó con interés, rascándose la barba. «Bonito»,
Muy bonito, dijo por fin. ¿Dónde la has encontrado? Dent frunció el ceño. ¿A quién? A esta persona con suficiente sangre real para imitar a una princesa. No es ninguna impostora, declaró Dent, mientras Tom Fa seguía entretenido con el plato de fritos. Vamos, dijo Gravel, mostrando una sonrisa amplia y regular. ¿Puedes decírmelo? Es la verdad, intervino Vivena. Ser de la realeza es algo más que solo sangre. Es cuestión de linaje y de la sagrada llamada de Austria. Mis hijos no tendrán los mechones reales a menos que yo me convierta en reina de Idris. Solo los herederos potenciales tienen capacidad para cambiar de color el pelo. Tonterías supersticiosas, desdeñó Gravel. Se inclinó hacia adelante, ignorándola, y se centró en Dent. No me importan tus caravanas, Dent. Quiero comprarte a la chica. ¿Cuánto? Dent guardó silencio. Se habla de ella por toda la ciudad, continuó Gravel. Entiendo lo que estás diciendo. Podrías manejar a un montón de gente, haciendo un montón de ruido, con una persona que parezca pertenecer a la familia real. No sé dónde la has encontrado, o cómo la has entrenado tan bien, pero la quiero. Dent se levantó con parsimonia. Nos marchamos, dijo. Los guardaespaldas de Gravel se levantaron también. Dent actuó. Hubo destellos de luz reflejados y cuerpos moviéndose demasiado rápido para que la mente aturdida de Vivena los siguiera. Entonces el movimiento se detuvo. Gravel permaneció sentado en su silla. Dent se quedó de pie, la hoja de su espada asomando a través del cuello de un guardaespaldas. Este parecía sorprendido, la mano todavía en la espada. Vivena ni siquiera había visto a Dent desenvainar su arma. El otro guardaespaldas se tambaleó, por la parte delantera de la pelliza manando sangre por el lugar donde, por asombroso que pareciera, Dent había conseguido atravesarlo también. Cayó al suelo, derribando la mesa de Gravel con sus extractores de muerte. «Señor de los colores», pensó Vivena. «¡Qué rápido!». «Vaya, eres tan bueno como dicen», comentó Gravel, sin dar ninguna muestra de preocupación. En toda la sala los otros hombres se habían puesto en pie. Eran unos 20. Tom Fa cogió otros puñados de fritos y le dio un codazo a Vivena. «Creo que nos vamos», susurró. Dent sacó la espada del cuello del guardaespaldas, que se unió a su amigo para morir desangrado en el suelo. Dent envainó la espada sin limpiarla ni dejar de mirar a Gravel. «La gente habla de ti», dijo este. «Dicen que saliste de ninguna parte hace una década y que reuniste un equipo con los mejores... Bueno, lo robaste a gente importante o de prisiones importantes. Nadie sabe mucho de ti, aparte de que eres rápido. Algunos dicen que de un modo inhumano». Dent señaló con la cabeza hacia la puerta. Vivena se levantó, nerviosa, y dejó que Tom Fa la sacara de allí. Los hombres continuaron con las manos en las espadas, pero ninguno atacó. «Es una lástima que no podamos hacer negocios», suspiró Gravel. «Espero que pienses en mí para futuros asuntos». Dent se dio la vuelta y se unió a Vivena y Tom Fa cuando ya abandonaban el restaurante para ir a la calle soleada. Parlín y Joyas corrieron a alcanzarlos. «¿Nos deja marchar?», preguntó Vivena con el corazón desbocado. «Solo quería ver mi espada», contestó Dent, todavía tenso. «Sucede a veces». «Aparte de eso, quería robarse a una princesa», añadió Tom Fa. «O verificaba la habilidad de Dent o se quedaba contigo». «Pero, ¿podríais haberlo matado?». Tom Fa se echó a reír. ¿Y echarse encima a la mitad de los ladrones, asesinos y rateros de la ciudad? No. Gravel sabe que no corría ningún peligro. Dent se volvió a mirarla. «Lamento haberte hecho perder el tiempo. Creía que sería más útil». Vivena frunció el ceño, advirtiendo por primera vez la cuidadosa máscara que Dent colocaba sobre sus emociones. Siempre había parecido descuidado, como Tom Fa, pero ahora veía atisbos de algo más. Control que estaba por primera vez a punto de perder. «Bueno, no ha habido daños», dijo ella, «a excepción de esos matones a los que ha pinchado Dent», añadió Tom Fa, dando de comer otro bocado al mono. «Tenemos que... ¿Princesa?», llamó una voz entre la multitud. Dent y Tom Fa giraron sobre los talones. Una vez más, la espada de Dent asomó antes de que Vivena pudiera seguirla. Esta vez, sin embargo, no golpeó. El hombre que lo seguía no parecía una amenaza. Vestía ropas marrones ajadas y su rostro era correoso y bronceado. Tenía aspecto de campesino. «Oh, princesa». El hombre se adelantó ignorando las espadas. «¡Eres tú! Había oído rumores, pero... ¡Oh! ¡Estás aquí!». Dent dirigió una mirada a Tom Fa y éste extendió una mano ante el recién llegado para evitar que se acercara demasiado a Vivena. A ella le habría parecido una cautela innecesaria si no acabara de ver a Dent matar a 2 hombres en un abrir y cerrar de ojos. El peligro de que hablaba siempre Dent empezaba a calar en su mente.
Si ese hombre tenía un arma oculta y un poco de habilidad, podría matarla antes en un santiamén. Comprender aquella situación le provocó un escalofrío. «Princesa», dijo el hombre hincándose de rodillas, «soy tu siervo. Por favor, no me hagas destacar». «Oh», el hombre alzó la cabeza, «lo siento. Ha pasado tanto tiempo desde que partí de Idris, pero eres tú. ¿Cómo sabías que estoy aquí?» «Por los idrianos de Tetelir», explicó. «Se comenta que has venido a recuperar el trono. Llevamos tanto tiempo de opresión que creí que se lo inventaban. Pero es verdad, estás aquí». Dent la miró, y luego al restaurante de Gravel, del que no se habían alejado demasiado todavía. Le hizo una seña a Tonfa. «Regístralo y ya hablaremos en otra parte». Otra parte resultó un edificio desvencijado en un barrio pobre de la ciudad, a unos 15 minutos del restaurante. A Vivena los suburbios de Tetelir le resultaban interesantes, al menos a nivel intelectual. Incluso allí había color. La gente llevaba ropa desgastada. Brillantes tiras de tela colgaban de las ventanas, tendidas sobre cordeles y ondeaban sobre los charcos de la calle. Colores apagados o sucios, como un carnaval que hubiera sido arrodillado por un corrimiento de tierras. Vivena esperó fuera del edificio con joyas, Parlin y el idriano, mientras Dent y Tonfa se aseguraban de que no hubiera ninguna trampa oculta. Se abrazó, experimentando una extraña sensación de desesperación. Los ajados colores del callejón le parecían feos. Eran cosas muertas, como pájaros hermosos que hubieran caído inmóviles al suelo, su forma intacta, pero desaparecida la magia. Rojos estropeados, amarillos manchados, verdes rotos. En Tetelir incluso las cosas sencillas como las patas de las sillas y los sacos estaban pintadas de colores brillantes. ¿Cuánto debían de gastar los habitantes de la ciudad en teñidos y tintes? Si no hubiera sido por las lágrimas de Edgley, las vibrantes flores que solo crecían en el clima de Tetelir, habría sido imposible. Alandren había creado una economía entera basada en el cultivo, la recolección y la producción de tintes a partir de esas flores especiales. Vivena arrugó la nariz ante el tufo de los residuos. Los olores eran ahora más fuertes para ella, igual que los colores. No es que su sentido del olfato fuera mejor, pero las cosas que olía parecían más fuertes. Se estremeció, incluso ahora, semanas después de la infusión de aliento, no se sentía normal. Notaba a la gente en la ciudad, podía sentir a Parlin a su lado, observando con recelo los callejones cercanos. Podía sentir a Dent y a Tonfa dentro de la casa. Uno de ellos parecía estar inspeccionando el sótano. Se detuvo. No podía sentir a Joyas. Miró a su lado, pero la mujer bajita estaba allí, las manos en las caderas, murmurando para sí. Su abominación sin vida la acompañaba. Vivena no esperaba poder sentir a la criatura, pero ¿por qué no podía sentir a Joyas? Tuvo un súbito momento de pánico al pensar que Joyas podía ser algún tipo de retorcida creación sin vida. Entonces advirtió que había una explicación sencilla. Joyas no tenía ningún aliento, era una apagada. Incluso sin su riqueza de aliento, Vivena había acabado por darse cuenta. En los ojos de Joyas había menos chispa, era más gruñona, menos agradable y parecía poner nerviosos a los otros. Además, Joyas nunca se daba cuenta de que Vivena la miraba. Fuera cual fuese el sentido que los otros tenían y los hacía volverse si los miraba demasiado tiempo, Joyas no lo tenía. Vivena se volvió y notó que se ruborizaba. Ver a una persona sin aliento era como esperar a alguien que se cambiaba de ropa, como verlo desnudo. Pobre mujer, pensó. ¿Cómo le habrá ocurrido? ¿Lo había vendido? ¿O se lo habían quitado? De pronto, Vivena se sintió incómoda. ¿Por qué debo yo tener tanto cuando ella no tiene nada? Era la peor clase de ostentación. Sintió a Dent acercarse antes de que abriera la puerta, que parecía a punto de desprenderse de sus goznes. «Es seguro», anunció. Miró a Vivena. «No tienes que implicarte en esto si no quieres perder el tiempo, princesa. Joyas puede llevarte de regreso a la casa. Nosotros interrogaremos a este hombre y luego te informaremos». Ella negó con la cabeza. «No, quiero oír lo que tenga que decir». «Eso pensaba», dijo Dent, «pero tendremos que cancelar nuestra próxima cita. Joyas, tú...» «Yo lo haré», se ofreció Parlin. Dent vaciló y miró a Vivena. «Mirad, puede que no tenga todo lo que sucede en esta ciudad», dijo Parlin, «pero puedo entregar un mensaje sencillo. No soy idiota». «Déjalo ir. Confío en él», repuso Vivena. Dent se encogió de hombros. «Muy bien. Sigue recto por este callejón hasta que encuentres la plaza con la estatua rota de un jinete. Luego gira al este y sigue a esa calle hasta el final. Eso te llevará fuera del suburbio. La siguiente cita va a ser en un restaurante llamado El Camino del Guerrero.
Lo encontrarás en el mercado de la zona oeste. Pardín asintió y se marchó. Dent le indicó a Vivena y a los demás que entraran. El nervioso idriano, llamado Dame, entró primero. Vivena lo siguió y se sorprendió al descubrir que el interior del edificio parecía más sólido de lo que indicaba el exterior. Tong Fa encontró un taburete y lo colocó en el centro de la habitación. «Siéntate, amigo», señaló Dent. Nervioso, Dame ocupó el taburete. «Bien, ahora cuéntanos cómo has sabido que la princesa iba a estar en ese restaurante hoy». Dame miró de un lado a otro. «Yo paseaba por la zona y...» Tong Fa hizo crujir sus nudillos. Vivena lo miró, advirtiendo de pronto que el grandullón parecía más peligroso. El ocioso hombretón al que gustaba adormilarse había desaparecido. En su lugar había un matón con las mangas recogidas, mostrando unos músculos que abultaban de forma impresionante. Dame sudaba. Clothel sin vida entró en la habitación, sus ojos inhumanos en sombras, su rostro como moldeado en cera, un simulacro de humano. «Yo, pues hago trabajitos para los jefes de la ciudad», dijo Tame. «Cosas pequeñas, nada importante. Los idrianos hemos de aceptar cualquier clase de trabajo». «He visto a idrianos en buenas posiciones en la ciudad, amigo», repuso Dent. «Mercaderes, prestamistas». «Esos son los afortunados, señor», dijo Dame, tragando saliva. «Tienen su propio dinero. La gente trabaja con cualquiera que tenga dinero. Si eres un hombre corriente, las cosas son distintas. La gente te mira la ropa, escucha tu acento y buscan a otros que hagan el trabajo. Dicen que no somos de fiar, o que somos aburridos, o que robamos». «¿Y lo hacéis?», preguntó Vivena, casi sin darse cuenta. Dame la miró y luego al sucio suelo. A veces, pero no al principio. Ahora solo lo hago cuando me lo pide el jefe». «Eso sigue sin responder a cómo supiste dónde encontrarnos, amigo», le recordó Dent sin alterarse. Su uso de la palabra amigo, contrastado con Tong Fa a un lado y el sin vida al otro, hizo que Vivena se estremeciera. «Mi jefe habla demasiado», explicó Tame. «Sabía lo que iba a pasar en el restaurante y vendió la información a un par de personas. Yo me enteré por casualidad». Dent miró a Tong Fa. «Todo el mundo sabe que ella está en la ciudad», se apresuró a añadir Tame. «Todos hemos oído los rumores. No es ninguna coincidencia. Las cosas van mal para nosotros. Peor que nunca. La princesa ha venido a ayudarnos, ¿verdad? Amigo, creo que será mejor que olvides este encuentro. Comprendo que sentirás la tentación de vender información, pero te encontraremos si lo haces. Y entonces...» «Dent, ya es suficiente», ordenó Vivena. «Deja de asustar a este hombre». El mercenario la miró, haciendo que Tame diera un respingo. «Oh, por el amor de los colores», dijo ella, avanzando y agachándose junto al taburete de su compatriota. «No te pasará nada, Tame. Has hecho bien al buscarme y confío en que mantengas en secreto nuestro encuentro. Pero dime, si las cosas van tan mal en Tetelir, ¿por qué no regresas a Idris?» «Viajar cuesta dinero, Alteza. No puedo permitírmelo. La mayoría de nosotros no puede. ¿Hay muchos de vosotros aquí?» «Sí, Alteza», Vivena asintió. «Quiero reunirme con nosotros». «Princesa», intervino Dent, pero ella lo silenció con una mirada. «Puedo reunir a algunos», dijo Tame, vehemente, asintiendo con la cabeza. «Lo prometo. Conozco a un montón de idrianos». «Bien, porque he venido a ayudar. ¿Cómo contactaremos contigo?» «Pregunta por Rira. Es mi jefe». Vivena se levantó y señaló la puerta. Tame se marchó con paso vivo, sin necesidad de decir nada. Joyas, que vigilaba la puerta, le dejó paso a regañadientes y permitió que el hombre escapara. La habitación quedó en silencio un momento. «Joyas», dijo Dent. «Síguelo». La aludida sintió sin despegar los labios y se fue. Vivena miró a los dos mercenarios, esperando que estuvieran enfadados con ella. «¿Tenías que dejarlo ir tan rápido?», comentó Tong Fa, sentándose en el suelo, como apesadumbrado. Lo que había hecho para parecer peligroso, fuera lo que fuese, había desaparecido, evaporándose más rápido que el agua sobre el metal al sol. «Ahora la has liado», dijo Dent. «Estará enfadado el resto del día». «Ya nunca tengo ocasión de hacer el papel del malo», dijo Tong Fa, echándose hacia atrás y mirando al techo. Su mono se acercó y se sentó encima de su prominente barriga. «Lo superarás», contestó Vivena, haciendo un gesto de exasperación. «¿Por qué fuisteis tan duros con él?» Dent se encogió de hombros. «¿Sabes qué es lo menos agradable de ser mercenario?» «Sospecho que me lo vas a decir», respondió Vivena, cruzándose de brazos. «Pues que la gente siempre intenta engañarte», dijo Dent, sentándose en el suelo junto a Tong Fa.
Todos piensan que, como eres un matón al sueldo, te faltan 2 dedos de frente. Hizo una pausa, como esperando a que su compañero diera su habitual contrapunto. Sin embargo, el grueso mercenario continuó mirando el techo. Arstil siempre podía ejercer de malo, dijo. Dent suspiró, dirigiendo a Viviana una mirada acusadora. Sea como sea, continuó, no podía estar seguro de que nuestro amigo no fuera un infiltrado enviado por Gravel. Podría haber fingido ser un súbdito leal para penetrar nuestras defensas y poder apuñalarte por la espalda. Es mejor asegurarse. Ella se sentó en el taburete, tentada de decir que exageraba, pero, en fin, acababa de verlo matar a 2 hombres en su defensa. Les pagó para esto, pensó. Lo más aconsejable sería que les permitiera hacer su trabajo. Tong Fa, podrás hacer de malo la próxima vez. El grandullón se volvió a mirarla. ¿Lo prometes? Sí. ¿Podré gritarle a quien estemos interrogando? Claro. ¿Y gruñirle? Supongo. ¿Y romperle los dedos? Ella frunció el ceño. Eso no. Ni siquiera los menos importantes. Quiero decir, la gente tiene 5 dedos. Los pequeños no sirven de mucho. Viviana vaciló y entonces Tong Fa y Dent se echaron a reír. Ah, de verdad, dijo volviéndose. Nunca sé cuándo pasáis de hablar en serio a ser bromistas. Por eso es tan divertido, contestó Tong Fa, todavía riendo. ¿Nos marchamos, pues? Preguntó ella, poniéndose en pie. Aún no, dijo Dent. Esperemos un poco. No estoy seguro de que Gravel no nos esté buscando. Es mejor no llamar la atención durante unas horas. Ella frunció el ceño y lo miró. Tong Fa, sorprendentemente, ya estaba roncando. Creí que habías dicho que Gravel nos dejaría en paz, que solo nos estaba poniendo a prueba, que quería ver lo bueno que eras. Es probable, pero también me equivoco a veces. Puede que nos haya dejado ir porque le preocupaba tener mi espada demasiado cerca. Podría estar pensándose lo mejor. Le daremos un lapso prudencial y luego volveremos y le preguntaremos a mis vigilantes si alguien ha estado husmeando alrededor de la casa. ¿Vigilantes? ¿Tienes a gente vigilando nuestra casa? Por supuesto. Los chicos trabajan a cambio de muy pocas monedas de la ciudad. La inversión merece la pena, aunque no se trate de proteger a la princesa de un reino rival. Ella se cruzó de brazos. No le apetecía estar sentada, así que paseó por la habitación. Yo no me preocuparía demasiado por Gravel, dijo Dent, los ojos cerrados mientras se echaba hacia atrás para apoyarse contra la pared. Es solo una precaución. Ella negó con la cabeza. Es razonable que quiera vengarse, Dent. Mataste a 2 de sus hombres. Los hombres también son baratos en esta ciudad, princesa. Dices que te estaba poniendo a prueba, pero ¿con qué propósito? ¿Provocarte para que entraras en acción y luego dejarte marchar? Para ver hasta qué punto soy una amenaza, contestó Dent, encogiéndose de hombros, los ojos todavía cerrados. O, más probable, para ver si merezco la paga que suelo pedir. Pero yo no me preocuparía demasiado. Ella suspiró y se acercó a la ventana para contemplar la calle. Deberías apartarte de la ventana, dijo Dent, solo para asegurarnos. Primero me dice que no me preocupe y ahora que no me deje ver, pensó ella con frustración, y se dirigió a la puerta del sótano. Yo tampoco haría eso, advirtió Dent. Las escaleras están rotas en un par de sitios. No hay mucho que ver, de todas formas. Suelo sucio, paredes sucias, techo sucio. Ella volvió a suspirar y se apartó de la puerta. ¿Qué te pasa? Preguntó él sin abrir los ojos. ¿No sueles estar tan nerviosa? No lo sé. Estar encerrada me provoca ansiedad. Creí que enseñaban a las princesas a ser pacientes. Tiene razón, pensó ella. Eso mismo habría dicho Ciri. ¿Qué me ocurre últimamente? Se obligó a sentarse en el taburete. Cruzó las manos sobre el regazo y volvió a controlar su pelo, que había empezado a revelarse y volverse castaño claro. Por favor, dijo obligándose a ser paciente. Háblame de este sitio. ¿Por qué escogisteis este edificio? Dent abrió un ojo. Lo alquilamos. Está bien tener escondites seguros por toda la ciudad. Como no los usamos muy a menudo, cogimos los más baratos. Ya me he dado cuenta, pensó Viviana, pero guardó silencio, reconociendo lo forzado que parecía su intento de conversación. Permaneció allí sentada, sin decir nada más, mirándose las manos y tratando de comprender qué la había puesto tan nerviosa. No era solo la pelea. La verdad era que le preocupaba cuánto tiempo tardaban las cosas en Tetelir. Su padre había recibido su carta hacía 2 semanas y sabría que 2 de sus hijas estaban en Alandrin. Solo podía esperar que la lógica de su carta mezcladas con amenazas le impidieran hacer ninguna locura. Le alegraba que Dent la hubiera hecho abandonar la casa de Lemix, si su padre enviaba agentes a recuperarla.
irían a buscar a Lemex primero, igual que había hecho ella. Sin embargo, una parte cobarde en su interior deseaba que Dent no hubiera mostrado tanta previsión. Si todavía estuvieran viviendo en la casa de Lemex, tal vez lo hubieran descubierto ya, y estaría camino de vuelta a Iris. Actuaba con mucha determinación y, de hecho, a veces se sentía muy decidida. Eran los momentos en que pensaba en Iris o las necesidades de su reino. Sin embargo, esos momentos, los momentos regios, eran bastante raros. El resto del tiempo dudaba. ¿En qué se había metido? No sabía de guerras ni de subterfugios. Dent estaba detrás de todo lo que ella estaba haciendo para ayudar a Iris. Lo que ella había sospechado el primer día había resultado verdad. Su preparación y sus estudios contaban poco, y no sabía qué hacer para salvar a Ciri, ni qué hacer con el aliento que contenía en su interior. Ni siquiera sabía, en realidad, si quería quedarse en esa ciudad loca con un exceso de habitantes y colores. En resumen, era una inútil. Y eso era lo único para lo que nunca la habían educado. ¿De verdad quieres reunirte con los siberianos?, preguntó Dent. Vivena alzó la cabeza. Fuera oscurecía. ¿Quiero hacerlo?, pensó. Si mi padre tiene agentes en la ciudad, puede que acudan, pero si hay algo que pueda hacer por esta gente, me gustaría, respondió. Él sacudió la cabeza. Será difícil prepararlo, difícil mantenerlo en secreto y difícil protegerte. Estos encuentros que estamos teniendo han sido en zonas controladas. Si te reúnes con gente corriente, eso no será posible. Ella asintió. Quiero hacerlo de todas formas. Tengo que hacer algo, Dent. Algo útil. Que me vean estos contactos tuyos no sirve de ayuda. Pero tengo que hacer más. Si llega la guerra, debemos preparar a esa gente. Ayudarlos de algún modo. Alzó la cabeza y miró por la ventana. Claude sin vida estaba de pie en el rincón donde le había dejado joyas. Vivena se estremeció y apartó la mirada. Quiero ayudar a mi hermana. Y quiero serle útil a mi pueblo. Pero intuyo que no estoy haciendo mucho por Idris, quedándome en esta ciudad. Es mejor que marcharse. ¿Por qué? Porque si te marchas, no habrá nadie que me pague. Ella puso los ojos en blanco. No bromeaba, advirtió Dent. Necesito que me paguen. De todas formas, hay motivos mejores para quedarse. ¿Cómo cuáles? Él se encogió de hombros. Depende, supongo. Mira, princesa, no soy de los que dan consejos brillantes ni profundos. Soy un mercenario. Tú me pagas, me señalas el objetivo, y yo voy y apuñalo. Pero, bien mirado, regresar a Idris es lo menos útil que podrías hacer. Allí no podrás hacer nada más que quedarte cruzada de brazos y tejer ganchillo. Tu padre tiene otros herederos. Aquí puede que no seas muy efectiva, pero allí eres un cero a la izquierda. Guardó silencio, se desperezó y se acomodó un poco más contra la pared. Dice lo que piensa sin cortarse ni un pelo, pensó Vivena, sacudiendo la cabeza. Con todo, aquellas palabras le parecieron un consuelo. Sonrió y se dio la vuelta, y encontró a Claude de pie junto al taburete. Soltó un gritito, trastabillando y medio cayéndose. Dent se acercó con presteza, la espada desenvainada, y Tong Fa no tardó en imitarlo. Vivena se puso en pie, tropezando con las faldas, y se llevó una mano al pecho como para tranquilizar los latidos de su corazón. El sin vida permanecía en pie, mirándola. «Ah, es eso». «Lo hace a veces», dijo Dent riendo, aunque a Vivena le pareció una risa falsa. «Le gusta acercarse a la gente». «Como si sintiera curiosidad», apuntó Tong Fa. «No pueden sentir curiosidad», dijo Dent. «No tienen ninguna emoción». «Claude, vuelve a tu rincón». El sin vida se dio la vuelta y echó a andar. «No», dijo Vivena, aún temblorosa. «Envíalo al sótano». «Pero las escaleras...» «¡Al sótano!», le cortó la princesa, el pelo tiñéndose de rojo por las puntas. Dent suspiró. «Claude, al sótano». El sin vida obedeció, mientras bajaba las escaleras. Vivena oyó un escalón crujir levemente, pero la criatura llegó a salvo abajo. A juzgar por el sonido de sus pasos, ella se sentó tratando de calmar su respiración. «Lo lamento», dijo Dent. «No puedo sentirlo. Es inquietante. Me olvido de que está allí y no me doy cuenta de cuándo se acerca». Dent asintió. «Lo sé. Me pasa lo mismo con joyas.
dijo ella mirándolo. «Es una apagada». «Sí», dijo él sentándose. «Lo es desde niña. Sus padres vendieron su aliento a un dios. Necesitan un aliento a la semana para sobrevivir», añadió Tong Fa. «Qué terrible», dijo Vivena. «He de mostrarme más amable con ella». «En realidad no es tan malo. Yo también he estado sin aliento», comentó Dent. «¿Sí?». Él asintió. «Todo el mundo tiene rachas en que anda mal de dinero. Lo bueno que tiene el aliento es que siempre puedes comprárselo a otro». «Nunca falta quien quiere vender», dijo Tong Fa. «Pero entonces hay que vivir sin él durante un tiempo». «Sin alma». Dent se echó a reír, y esta vez la risa fue auténtica. «Oh, esas son supersticiones, princesa. No tener aliento no te cambia tanto». «Te vuelve menos amable», contestó Vivena. «¿Más irritable como joyas?», preguntó Dent divertido. «No, ella ha sido siempre así. Estoy seguro. Sea como sea, cuando he vendido en mi aliento, no me he sentido tan diferente. Hay que prestar mucha atención para darte cuenta de que falta». Vivena se volvió. No esperaba que comprendiera. Era fácil llamar supersticiones a sus creencias, pero ella podía decir lo mismo a Dent. La gente veía lo que quería ver. Si él creía que sentía lo mismo sin aliento, era más fácil admitir la posibilidad de venderlo y, luego, comprar otro aliento a una persona inocente. Además, ¿por qué molestarse en comprarlo si no importaba? La conversación se apagó hasta que regresó Joyas. Entró y, una vez más, Vivena apenas la advirtió. «Estoy empezando a confiar demasiado en ese sentido vital», pensó molesta, y se puso en pie mientras Joyas saludaba a Dent. «Es quien dice ser», dijo Joyas. «He preguntado y recibí 3 confirmaciones de gente en quien más o menos confío». «Muy bien, pues», resumió Dent, desperezándose y poniéndose en pie. Despertó a Tong Fa de una patadita. «Volvamos con cuidado a casa». Capítulo 23. Sondeluz encontró encendedora en el césped del patio, detrás de su palacio. Estaba disfrutando del arte de uno de los maestros jardineros de la ciudad. Sondeluz cruzó el césped seguido por su séquito, que sujetaba un gran parasol para protegerlo del sol y se encargaba de atender todas sus necesidades. Pasó ante cientos de macetas, jardineras, tiestos y jarrones rebosantes de diversas plantas y flores, todas dispuestas, elaboradas y pulcramente. Jardines provisionales. Los dioses eran demasiado divinos para salir de la corte y visitar los jardines de la ciudad, así que había que llevarles sus jardines. Tan colosal empresa requería docenas de obreros y carros llenos de plantas y material. Nada era demasiado bueno para los dioses, excepto, naturalmente, la libertad. Encendedora estaba admirando el diseño de los techos florales. Reparó en Sondeluz cuando se acercaba, pues su biocroma al avanzar hacía que las flores resplandecieran más a la luz de la tarde. La diosa llevaba un vestido sorprendentemente molesto. No tenía mangas y parecía hecho de una sola pieza de seda verde que la envolvía, cubriendo apenas las partes íntimas y poco más. «Sondeluz, querido», dijo sonriendo, «¿visitando a una dama en su hogar? ¡Qué encantador! Bueno, basta de cháchara. Retirémonos al dormitorio». Él sonrió y le tendió un papel mientras se acercaba. Ella vaciló y luego lo cogió. La parte delantera estaba cubierta de puntos de colores, la letra de los artesanos. «¿Qué es esto?», preguntó. «He imaginado cómo iba a comenzar nuestra conversación», respondió él, «así que nos he ahorrado las molestias y la he escrito de antemano». Encendedora alzó una ceja, luego leyó. Para empezar, Encendedora dice algo veladamente sugerente. Ella lo miró. «¿Veladamente? Te he invitado al dormitorio. Yo diría que es descarado». «Te he subestimado. Por favor, continúa». Entonces Sondeluz la rechaza con una frase aguda e inteligente. Es tan increíblemente encantador y listo que ella, aturdida por su brillantez, se queda sin palabras durante varios minutos. «Oh, de verdad, Sondeluz, eres incorregible». «¿Tengo que seguir? Es una obra maestra, lo mejor que he escrito nunca. Por favor, lo siguiente es importante». Ella suspiró. Encendedora hace un comentario sobre política mortalmente aburrido, pero lo compensa meneando los pechos. Después de eso, Sondeluz pide disculpas por mostrarse tan distante últimamente. Explica que hay ciertas cosas que debe resolver. Hizo una pausa y lo miró. «¿Eso significa que finalmente estás dispuesta a formar parte de mis planes?». Él asintió.
A un lado, un grupo de jardineros acabó de retirar las flores cercanas. A continuación, se aplicaron en elaborar un diseño de pequeños árboles floridos en grandes macetas alrededor de ambos dioses. «No creo que la reina esté implicada en un plan para apoderarse del trono», dijo Sondeluz, «aunque he hablado muy brevemente con ella. Estoy convencido». «Entonces, ¿por qué accedes a unirte a mí?» Él guardó silencio unos instantes, disfrutando de las flores. «Porque pretendo evitar que la aplastes, ni a ella ni al resto de nosotros». «Mi querido Sondeluz», repuso ella, frunciendo sus brillantes labios rojos, «te aseguro que soy inofensiva». Él enarcó una ceja. «Lo dudo». «Vamos, vamos. Nunca deberías señalarle a una dama que se aparta de la verdad estricta. De todas formas, me alegra que hayas venido. Tenemos trabajo que hacer». «¿Trabajo? Eso suena a trabajo». «Por supuesto, querido». Y echó a andar. Los jardineros se apresuraron a apartar los arbolitos para abrirles paso. El maestro jardinero en persona dirigía la composición como director de una orquesta botánica. Sondeluz la siguió. «Trabajo», dijo. «¿Sabes cuál es mi filosofía sobre el trabajo? No sé por qué, tengo la impresión de que no la pruebas». «Oh, yo no diría eso. El trabajo, querida encendedora, es como el abono. ¿Huele?» Él sonrió. «No, estaba pensando que el trabajo es como el abono. Me alegro de su existencia por lo útil que resulta, pero no quiero verme atrapado en él». «Es una lástima», dijo la diosa, «porque acabas de acceder a hacerlo». Él suspiró. «Ya me parecía oler algo». «No seas pesado», replicó ella, sonriendo a los obreros que flanqueaban su camino con jarrones de flores. «Esto va a ser divertido». Se volvió hacia él, los ojos chispeando. «Anoche atacaron a Mercestrella». «Oh, mi querida encendedora, ha sido algo terriblemente trágico». Sondeluz alzó una ceja. Mercestrella era una mujer preciosa y voluptuosa que ofrecía un sorprendente contraste con Encendedora. Ambas eran ejemplos perfectos de la belleza femenina. Encendedora era del tipo esbelto, pero pechugona, mientras que Mercestrella era del tipo curvilíneo y pechugona también. Esta se hallaba tumbada en un mullido diván, abanicada por grandes hojas de palmera que agitaban varios de sus criados. Carecía del sutil sentido del estilo de Encendedora. Hacía falta tener habilidad para elegir colores brillantes que no rozaran lo chillón. Sondeluz tampoco la tenía, pero algunos de sus sirvientes sí. Mercestrella, al parecer, no sabía que semejante habilidad existía siquiera. Aunque hay que admitir que el naranja y el dorado no son los colores más fáciles de llevar con dignidad, pensó. «Mercestrella, querida», dijo afectuosamente Encendedora. Uno de los criados acercó un taburete tapizado y lo deslizó bajo la diosa cuando se sentaba al lado de la convaleciente. «Comprendo cómo debes sentirte». «¿Sí? ¿Puedes, de verdad?» «Es terrible. Algún bellaco se coló en mi palacio y atacó a mis sirvientes, el hogar de una diosa. ¿Quién haría una cosa así?» «Seguramente un loco», la consoló Encendedora. Sondeluz sonrió compasivo, las manos a la espalda. Una fresca brisa de la tarde barría el patio y el pabellón. Algunos jardineros de Encendedora habían traído flores y árboles, rodeando el dosel del pabellón y llenando el aire con sus perfumes mezclados. «Ya», dijo Mercestrella, «pero los guardias de las puertas están para impedir ese tipo de cosas. ¿Por qué tenemos murallas si la gente puede entrar sin más y violar nuestros hogares? Ya no me siento segura». «Estoy segura de que los guardias serán más diligentes en el futuro», dijo Encendedora. Sondeluz frunció el ceño y se volvió para contemplar el palacio de Mercestrella, donde los criados zumbaban como abejas en torno a un panal. «¿Qué crees que buscaba el intruso?», preguntó, casi para sí mismo. «¿Obras de arte, tal vez?» «Sin duda, hay mercaderes a los que será mucho más fácil robar. Puede que no sepamos lo que quieren, pero al menos sabemos algo sobre ellos», lo tranquilizó Encendedora. «¿Ah, sí?», dijo Mercestrella, irguiéndose. «Sí, querida. Solo alguien sin ningún respeto hacia las tradiciones, las propiedades o la religión se atrevería a irrumpir en la casa de un dios, alguien de muy baja estofa. Un irrespetuoso, un infiel. ¿Un hidriano?», aventuró Mercestrella. «¿Nunca te has preguntado, querida, por qué enviaron al rey dios la hija más joven en vez de la mayor?» Mercestrella frunció el ceño. «¿Eso han hecho?» «Sí, querida.
Es bastante sospechoso, ¿no? Algo está pasando a la corte de los dioses, Mercestrella, prosiguió Encendedora, inclinándose hacia adelante. Estos podrían ser tiempos peligrosos para la corona. Encendedora, ¿puedo hablar contigo un momento? Interrumpió Sondeluz. Ella lo miró, molesta. Él le sostuvo la mirada, hasta que la diosa acabó por suspirar. Le dio una palmadita a Mercestrella en la mano y se retiró del pabellón con Sondeluz, seguida por criados y sacerdotes. ¿Qué pretendes?, dijo él en cuanto Mercestrella no pudo oírlos. Reclutando efectivos, replicó ella con un destello en los ojos. Vamos a necesitar sus órdenes sin vida. Tal vez no, puede que la guerra no sea necesaria. En todo caso, tenemos que ser cuidadosos. Solo estoy haciendo los preparativos. Muy bien, dijo él. Eso era inteligente. Pero no podemos asegurar que haya sido un idriano quien irrumpió en el palacio de Mercestrella. ¿Por qué lo has dado a entender? ¿No es mucha casualidad que alguien se cuele en uno de nuestros palacios precisamente ahora, cuando se avecina la guerra? No me parece descabellado. ¿Y que el intruso escogiera por azar uno de los 4 retornados que poseen órdenes de acceso a los sin vidas? Si yo fuera a guerrear contra Alandrin, lo primero que haría es localizar esas órdenes, ver si están escritas en alguna parte, o quizás intentar matar a los dioses que las detengan. Sondeluz miró el palacio. Los argumentos de Encendedora eran atendibles, pero insuficientes. Tuvo el extraño impulso de investigar más ese asunto, pero eso sonaba a trabajo. No podía permitirse hacer una excepción a sus hábitos, sobre todo sin quejarse mucho primero. Establecía un pobre precedente, así que tan solo asintió y Encendedora los condujo de vuelta al pabellón. «Querida», dijo la diosa, sentándose junto a Mercestrella con aire ansioso, se inclinó hacia adelante. «Lo hemos hablado y he decidido confiar en ti». Mercestrella se incorporó. «¿Confiar en mí? ¿En qué?» «Conocimiento», susurró Encendedora. «Hay quienes tememos que los sidrianos no estén contentos con sus montañas y pretendan controlar también las tierras bajas». «Pero tendremos el refuerzo de la sangre», dijo Mercestrella. «Habrá un rey dios con sangre real en nuestro trono». «¿Sí? ¿Y no podría eso interpretarse también como un rey idriano con sangre alandrense en el trono?» Mercestrella titubeó. Al cabo, lanzó una miradita extraña en dirección a Sondeluz. «¿Qué opinas? ¿Por qué la gente siempre tenía que consultárselo todo? Hacía cuanto estaba en su mano por desalentarlos, pero ellos seguían actuando como si él fuera una especie de autoridad moral». «Pienso que algún preparativo sería aconsejable», respondió, «aunque, por supuesto, lo mismo puede decirse de la cena». Encendedora le dirigió una mirada molesta, aunque cuando se volvió hacia Mercestrella había adoptado de nuevo su expresión consoladora. «Comprendemos que has tenido un día difícil», dijo, «pero, por favor, considera nuestro ofrecimiento. Nos gustaría que te unieras a nosotros en nuestras precauciones». «¿De qué clase de precauciones estamos hablando?» «Sencillas», respondió Encendedora. «Pensar, hablar, planear. Al final, si nos parece que tenemos pruebas suficientes, se las presentaremos al Rey Dios». Esto pareció tranquilizar a Mercestrella. Asintió. «Sí, lo comprendo. Preparativos. Una medida inteligente». «Descansa ahora, querida», dijo Encendedora, y se marchó del pabellón con Sondeluz. Caminaron tranquilamente por el perfecto césped hacia el palacio de Encendedora. Sin embargo, él se sentía reacio a marcharse. Algo de la reunión la molestaba. «Es un encanto», dijo ella sonriendo. «Lo dices porque es fácil de manipular». «Por supuesto. Me encanta la gente que hace lo que debe hacer, sobre todo cuando lo que debe hacer es lo que yo espero. Al menos eres sincera. Para ti, querido, soy tan fácil de leer como un libro». Él bufó. «Tal vez un libro que no ha sido traducido al alandrense todavía». «Lo dices porque en realidad nunca has intentado leerme», replicó ella sonriéndole. «Aunque he de decir que hay una cosa sobre la querida Mercestrella que sí me molesta». «¿Qué es?» «Sus ejércitos». Encendedora cruzó los brazos. «¿Por qué ella, diosa de la amabilidad, tiene el mando de 10.000 sin vidas? Obviamente es un claro error de juicio, sobre todo porque yo no mando sobre tropa alguna». «Encendedora», repuso él divertido. «Eres la diosa de la sinceridad, la comunicación y las relaciones interpersonales. ¿Para qué demonios iba a darte el mando de ejércitos?» «Hay muchas relaciones interpersonales relacionadas con los ejércitos. Después de todo,
¿Cómo llamas al hecho de que alguien golpee a otro con una espada? ¿Eso es una relación interpersonal? Ajá, repuso él, volviéndose para contemplar el pabellón de Mercestrella. Pensaba que apreciarías mis argumentos, ya que las relaciones personales son, de hecho, una guerra. Como está claro nuestra relación, querido Son de Luz. Nosotros... se interrumpió, y luego le dio un codazo en el hombro. —¿Son de Luz? Préstame atención. ¿Sí? Ella erguió el mentón, petulante. He de decir que te has pasado con tu bromita de hoy. Tal vez tenga que buscar a otro con quien jugar. Sí, dijo él, estudiando aún el palacio de Mercestrella. Trágico. Por cierto, ¿esa irrupción en los dominios de Mercestrella fue obra de una sola persona? Eso parece. No es importante. ¿Hubo heridos? Un par de criados, contestó Encendedora con indiferencia. Creo que encontraron a uno muerto. Tendrías que prestarme atención a mí, no a esa... ¿Entonces mataron a alguien? Ella se encogió de hombros. Eso dicen. Él se dio media vuelta. Iré a hablar un poco más con ella. Muy bien, yo me quedo a disfrutar de mis jardines. De acuerdo, contestó Son de Luz, volviéndose ya. Hablaré contigo más tarde. Encendedora dejó escapar un bufido de indignación, los brazos en jarras, y lo vio alejarse. Sin embargo, Son de Luz ignoró su irritación. Así que algunos criados habían resultado heridos. No era cosa suya involucrarse en hechos delictivos. Sin embargo, apretó el paso rumbo al pabellón de Mercestrella, seguido como siempre de sus sirvientes y sacerdotes. Ella seguía leyendo en su diván. ¿Son de Luz? Se sorprendió, frunciendo el ceño. He vuelto porque acabo de enterarme que uno de tus criados murió en el ataque. Ah, sí. Pobre hombre. Qué terrible circunstancia. Estoy segura de que ha encontrado sus bendiciones en el cielo. Cuéntame, ¿cómo fue el asesinato? Es muy extraño, en realidad. Los dos guardias de la puerta estaban inconscientes. El intruso fue descubierto por 4 criados en el pasillo de servicio. Luchó con ellos, derribó a uno, mató a otro, y 2 escaparon. ¿Cómo murió el hombre? Mercestrella suspiró. La verdad es que no lo sé, contestó agitando una mano. Mis sacerdotes podrán decírtelo. Me temo que quedé demasiado traumatizada para prestar atención a los detalles. ¿Podría hablar con ellos? Si debes hacerlo, ¿has entendido cuán trastornada estoy? Cabría suponer que preferirías quedarte a consolarme. Querida, si sabes algo de mí, entonces comprenderás que dejarte sola es con diferencia el mejor consuelo que puedo ofrecerte. Ella frunció el ceño y lo miró. Era una broma, querida. Por desgracia, me sale muy mal. Veloz, ¿vienes? Terimar, que como siempre esperaba con el resto de los sacerdotes, se acercó. Divina Gracia, no hace falta molestar más a los demás, dijo Son de Luz. Creo que tú y yo solos seremos suficientes para esta misión. Como ordenéis, Divina Gracia. Y así, una vez más, los sirvientes de Son de Luz quedaron apartados de su dios, se sintieron inseguros, como un grupo de niños abandonados por sus padres. ¿Qué sucede, Divina Gracia?, preguntó Yarimar en voz baja mientras se encaminaban hacia el palacio. Pues no tengo ni idea, pero creo que aquí pasa algo raro. Esa erupción, la muerte de un hombre, algo mal. Yarimar lo miró con una expresión extraña. ¿Qué pasa?, preguntó Son de Luz. Nada, Divina Gracia, contestó Yarimar por fin, solo que es muy poco propio de vos. Lo sé, admitió el dios. Sinceramente no puedo decir qué me impulsa. La curiosidad, tal vez. Curiosidad que supera vuestro deseo de evitar de hacer nada. Son de Luz se encogió de hombros. Se sentía lleno de energía cuando entró en el palacio. Su letargo normal desapareció y sentía cierta emoción. Era casi familiar. Encontró un grupo de sacerdotes en el pasillo de los sirvientes. Se acercó y todos se volvieron a mirarlo con sorpresa. Ah, bien, dijo Son de Luz. Supongo que podréis darme más detalles sobre el intruso. Divina Gracia, dijo uno de ellos mientras los 3 inclinaban la cabeza. Os aseguro que lo tenemos todo bajo control. No hay peligro para vos ni para vuestra gente. Sí, repuso el dios contemplando el pasillo. ¿Es aquí donde mataron a ese hombre? Los sacerdotes se miraron unos a otros. Por allí, dijo uno de ellos, reacio, señalando un recodo. Bien, acompañadme si queréis. Son de Luz se encaminó hacia la dirección indicada. Un grupo de trabajadores retiraba las tablas del suelo, probablemente para sustituirlas. Una madera manchada de sangre, no importaba lo bien que se limpiaran.
No estaría bien en casa de una diosa. Dijo Sondeluz. Parece un asunto feo. ¿Cómo sucedió? No estamos seguros, divina gracia, contestó un sacerdote. El intruso dejó inconscientes a los guardias de la puerta, pero no les causó ningún daño grave. Sí, Mercestrella lo mencionó, pero ¿luego luchó contra 4 criados? Bueno, luchar no es la palabra adecuada, contestó con un suspiro. Aunque Sondeluz no era su dios, era un dios. Los sacerdotes estaban bajo juramento de responder a sus preguntas. Inmovilizó a uno de ellos con una cuerda que había despertado. Entonces, mientras uno se quedaba atrás para entorpecer al intruso, los otros 2 corrieron en busca de ayuda. En ese momento, el que había sido atado estaba todavía vivo. Miró a sus iguales. Cuando por fin llegó la ayuda, retrasada por un animalillo sin vida que causaba confusión, encontraron al segundo hombre inconsciente todavía. El primero, atado, estaba muerto, apuñalado en el corazón con una espada. Sondeluz asintió y se acuclilló junto a las tablas rotas. Los criados que estaban trabajando allí inclinaron la cabeza y se retiraron. Sondeluz no estaba seguro de qué esperaba encontrar. Habían limpiado el suelo y luego lo habían desmoslado. Sin embargo, había una extraña mancha un poco más allá. Se acercó y se arrodilló, inspeccionándola con más atención. Carente de color, constató. Alzó la cabeza y miró a los sacerdotes. ¿Un despertador, diríais? Indudablemente, divina gracia. Miró de nuevo la mancha gris. Es imposible que un idriano hiciera esto, ni que usara el despertar. Buenas preguntas, desde luego. ¿Qué era esa criatura sin vida que habéis mencionado? Una ardilla, divina gracia. El intruso la utilizó como distracción. ¿Bien hecha? Ellos asintieron. Usando palabras de orden modernas, a juzgar por sus acciones, dijo uno. Incluso tenía ícor alcohol en vez de sangre. Tardamos buena parte de la noche en capturarla. Ya veo, comentó Sondeluz poniéndose en pie. ¿El intruso escapó? Sí, divina gracia. ¿Qué suponéis que buscaba? Los sacerdotes vacilaron. No lo sabemos con seguridad, contestó uno. Lo espantamos antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Uno de los nuestros lo vio huir por donde había venido. Quizá la resistencia fue demasiado para él. Creemos que pudo tratarse de un ladrón común, divina gracia, que intentó colarse en la galería para robar las obras de arte. Es muy probable. Sondeluz se puso en pie. Buen trabajo. Se volvió y recorrió el pasillo en dirección a la entrada. Se sentía extrañamente surreal. Los sacerdotes habían mentido. No sabía cómo lo notaba. Sin embargo, así era. Lo sabía en lo más profundo, con algún instinto que no era consciente de poseer. En vez de molestarlo, por algún motivo aquellas mentiras lo emocionaron. Divina gracia, dijo Yarimar alcanzándolo. ¿Encontrasteis lo que buscabais? Quien entró no era idriano, repuso Sondeluz en voz baja mientras salían a la luz del sol. Yarimar alzó una ceja. Ha habido casos de idrianos que vienen en Alandren y compran aliento, divina gracia. ¿Y has oído de alguno que utilice a un sin vida? Yarimar guardó silencio. Pues no, admitió finalmente. Los idrianos odian a los sin vidas, los consideran abominaciones o una tontería de esas. Sea como sea, no tendría sentido que un idriano intentara entrar así. ¿Para qué? ¿Para asesinar a una diosa? Habría sido sustituida y los protocolos previstos asegurarían de que los ejércitos de sin vida no estuvieran mucho tiempo sin alguien que los dirigiera. Las consecuencias de la represalia superarían en mucho los beneficios. Entonces, ¿creéis que fue un ladrón? Por supuesto que no. Un ratero común con suficiente dinero o aliento para poder malgastar un sin vida solo como distracción. Quien entró aquí era rico. Además, ¿por qué husmear por los pasillos de los sirvientes? Ahí no hay nada valioso. El interior del palacio contiene muchas más riquezas. Yarimar volvió a guardar silencio. Miró a Sondeluz y entonces una curiosa expresión asomó a su rostro. Es un razonamiento muy sólido, divina gracia. Lo sé, no es propio de mí. Tal vez necesito emborracharme. No podéis emborracharos por más que bebáis. Pero desde luego me gusta intentarlo. Regresaron a su palacio, recogiendo a los sirvientes por el camino. Yarimar parecía inquieto. Sondeluz, sin embargo, estaba lleno de excitación. Caray, un asesinato en la corte de los dioses, pensó. Cierto, fue solo un criado, pero se supone que soy dios de todos, no solo de la gente importante. Me pregunto cuándo fue la última vez que asesinaron a alguien en la corte. No ha pasado en mi vida, desde luego. Los sacerdotes de Mercestrella ocultaban algo.
por qué había soltado el intruso una distracción, sobre todo tan cara, si se proponía escapar sin más. Los sirvientes de los retornados no eran soldados ni guerreros. Entonces, ¿por qué había desistido con tanta facilidad? Buenas preguntas que él, menos que nadie, no debería haberse molestado en plantear, y sin embargo lo hacía. Todo el camino de regreso al palacio y durante la cena, incluso toda la noche. Espera, esto lo he hecho mal. Capítulo 24. Los criados de Ciri la rodearon inquietos mientras ella entraba en la caótica sala. Llevaba un vestido azul y blanco con una cola de 10 metros. Los sacerdotes escribas la miraron escandalizados. Algunos se pusieron en pie, para hacer una reverencia. Otros se quedaron mirándola al pasar, mientras sus sirvientas se esforzaban por sujetar la cola con dignidad. Decidida, Ciri cruzó la cámara, que era más un pasillo que una habitación. Había largas mesas alineadas contra las paredes, donde los escribas, los de pan cal de marrón, los de Alandren con los colores del día, trabajaban en montones de papeles. Las paredes eran, naturalmente, negras. Las habitaciones de colores solo se hallaban en el centro del palacio, donde el rey Dios y Ciri pasaban la mayor parte del tiempo. Separados, por supuesto. Aunque las cosas son un poco distintas por la noche, pensó ella sonriendo. Le parecía una gran conspiración estar enseñándole las letras. Tenían un secreto privado, un secreto que implicaba a uno de los hombres más poderosos del mundo. Eso le producía escalofríos. Debería sentirse más preocupada y, en sus momentos más reflexivos, las advertencias de Dios Azules sí le preocupaban. Por eso había ido a las instalaciones de los escribas. No entiendo por qué el dormitorio está aquí, pensó, fuera del cuerpo principal del palacio, en la parte negra. Fuera como fuese, la sección de los sirvientes, excluido el dormitorio del rey Dios, era el último sitio donde los escribas esperaban ser molestados por su reina. Ciri advirtió que algunos de sus escribas miraban a los hombres de la sala con expresión de disculpa cuando ella llegó a las puertas del fondo. Un criado le abrió la puerta y ella entró en la sala. Un relajado grupo de sacerdotes hojeaban libros en aquella cámara de tamaño medio. Se miraron unos a otros. Uno dejó caer su libro al suelo, sorprendido. «Quiero algunos libros», pidió Ciri. Los sacerdotes la miraron. «¿Libros?», preguntó uno por fin. «Eso he dicho», replicó Ciri con firmeza. «Esta es la biblioteca del palacio, ¿no?» «Bueno, sí, receptáculo», dijo el sacerdote mirando a sus compañeros. Todos llevaban las túnicas de su oficio, y los colores de ese día eran violeta y plata. «Bien, pues me gustaría llevarme algunos libros. Estoy cansada de las diversiones corrientes y dedicaré a leer parte de mi tiempo libre». «Seguro que estos libros no son los más adecuados», intervino otro sacerdote. «Tratan de temas aburridos como la religión o las finanzas de la ciudad. Sin duda, sería preferible un libro de historias». Ciri alzó una ceja. «¿Y dónde puedo encontrarlo?» «Podríamos hacer que un lector te lo trajera de la biblioteca de la ciudad», contestó el sacerdote, dando un paso adelante. «Solo será un momento». La reina vaciló. «No, me llevaré uno de los libros de aquí». «No, no lo harás», dijo una nueva voz desde atrás. Ciri se dio la vuelta. Teledis, sumo sacerdote del rey Dios, se alzaba tras ella, los dedos entrelazados, la mitra en la cabeza, el ceño fruncido. «No puedes negármelo. Soy tu reina». «Puedo, y lo haré, receptáculo. Verás, estos libros son muy valiosos, y si le sucediera algo, el reino sufriría graves consecuencias. Ni siquiera nuestros sacerdotes pueden sacarlos de la sala. ¿Qué podría suceder en el palacio? Nada menos». «Es una regla, receptáculo. Son propiedad de un dios. Su Sebrón ha dejado claro que desea que los libros se queden aquí». «Oh, con que eso ha dicho, ¿eh?» Para Teledis y los sacerdotes era muy conveniente tener un dios sin lengua. Los sacerdotes podían decir que les había ordenado esto o aquello, y él no podría desautorizarlos. «Si es absolutamente necesario que leas esos volúmenes», continuó Teledis, «¿puedes hacerlo aquí?» Ella contempló la sala y pensó en los embarados sacerdotes rodeándola como un rebaño, atentos a lo que leyera. Si había algo importante en esos volúmenes, encontrarían un modo de distraerla e impedirle encontrarlo. «Hoy no», dijo Ciri, retirándose de la abarrotada sala. «Tal vez en otra ocasión». «Te advertí que no te dejarían coger los libros», escribió el rey Dios con su horrible ortografía. Ciri se encogió de hombros y se desplomó en la cama. Todavía iba vestida con su pesado traje de noche.
Por algún motivo, poder comunicarse con el Rey Dios la volvía aún más tímida. Solo se quitaba los vestidos justo antes de dormirse, cosa que últimamente hacía cada vez más tarde. Susebron estaba sentado en su sitio de costumbre, no en el colchón, como había hecho la primera noche. Seguía pareciendo igual de grande e imponente, al menos hasta que la miraba con rostro franco y sincero. Le hizo señas para que se volviera y escribió en una pizarra con un trozo de carbón que ella le había procurado. «No deberías enfadar así a los sacerdotes», escribió. Sacerdotes. Ella había birlado una copa y la había llevado a la habitación. Se la colocaba contra la pared y escuchaba. A veces podía oír débilmente hablar al otro lado. Después de sus gemidos y botes nocturnos, normalmente oía sillas moverse y una puerta cerrarse. Después de eso, en la otra habitación, se hacía el silencio. O bien los sacerdotes se marchaban cada noche cuando estaban seguros de que el hecho estaba consumado, o bien recelaban y trataban de engañarla haciéndola creer que se habían ido. Su instinto le decía lo primero, aunque se aseguraba de hablarle al Rey Dios entre susurros por si acaso. «Siri», escribió él, «¿en qué estás pensando?» «Tus sacerdotes», susurró ella. «Me frustran. Hacen las cosas a propósito para fastidiarme». «Son buenos hombres», escribió él. «Trabajan muy duro para mantener mi reino». «Pues te cortaron la lengua». El Rey Dios permaneció inmóvil unos instantes. «Fue necesario», escribió. «Tengo demasiado poder». Ella se acercó. Como de costumbre, él retrocedió, apartándose un poco. No había ninguna arrogancia en su reacción. Siri había empezado a pensar que tenía muy poca experiencia con los contactos físicos. «Susebron», susurró, «estos hombres no cuidan de tus mejores intereses. Te cortaron la lengua para poder hablar en tu nombre y hacer lo que les place». «No son mis enemigos», escribió él tozudo. «Son buenos hombres». «¿Sí? Entonces, ¿por qué les ocultas que estás aprendiendo a leer?» Él vaciló de nuevo. Miró hacia abajo. Tanta humildad en alguien que ha gobernado Alandren durante 50 años es increíble, pensó ella. En muchos aspectos, es como un niño. «No quiero que lo sepan», escribió él por fin. «No quiero molestarlos». «Estoy segura», dijo ella sencillamente. Él vaciló. «¿Estás segura? ¿Significa eso que me crees?» «No». Era sarcasmo, Susebron. Él frunció el ceño. «No conozco esa cosa, sarcasmo», sí la veo ella. Es cuando dices una cosa, pero en realidad significa lo contrario». Él la miró con el ceño fruncido y entonces borró furioso su pizarra y empezó a escribir de nuevo. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué no decir lo que quieres?» «Porque es como... no sé. Es una forma de hacerte el listo cuando te burlas de la gente». «¿Burlarse de la gente?», escribió él. «Ah, Dios de los colores», pensó Siri tratando de decidir cómo explicarse. Le parecía ridículo que él no supiera nada de burlas. Y, sin embargo, había vivido toda su vida como reverenciada deidad y monarca. «Una burla es cuando dices las cosas para mofarte, cosas que podrían ser dañinas para alguien si las dices con furia, pero las dices de un modo afectuoso o juguetón. A veces solo dices para ser malo. El sarcasmo es una de las formas de burla. Decimos lo contrario, pero de un modo exagerado. ¿Cómo sabes si la persona es afectuosa, juguetona o mala?» «No lo sé. Es la forma en que se dice, supongo». El Rey Dios parecía confuso, pero pensativo. «Eres muy normal», escribió por fin. Siri frunció el ceño. «Gracias». «¿Fue un buen sarcasmo?», escribió él, «porque en realidad eres bastante extraña». Ella sonrió. «Lo intento lo mejor que puedo». Él alzó la cabeza. Era otro sarcasmo. Explicó Siri. «No intento ser extraña. Sucede sin más». Él la miró. ¿Cómo había tenido alguna vez miedo de ese hombre? La expresión de sus ojos no era arrogancia ni falta de emoción. Era la mirada de un hombre que intentaba comprender el mundo que lo rodeaba. Era inocencia. Era seriedad. Sin embargo, no era tonto. La velocidad con que había aprendido a escribir lo demostraba. Cierto, ya comprendía la versión hablada del lenguaje y había memorizado las letras del libro años antes de conocerla. Ella solo tuvo que explicarle las reglas de ortografía y sonido para que diera el salto final.
A ella todavía le resultaba sorprendente lo rápido que él captaba las cosas. Le sonrió y él le devolvió la sonrisa, vacilante. ¿Por qué dices que soy extraña? No haces cosas como los demás. Todos se inclinan ante mí todo el tiempo. Nadie me habla, incluso los sacerdotes. Solo me dan instrucciones de vez en cuando, y no lo hacen desde hace años. ¿Te ofende que no me incline y que te hable como lo haría una amiga? Él borró su pizarra. ¿Ofenderme? ¿Por qué habría de ofenderme? ¿Lo dices con sarcasmo? No, me gusta hablar contigo. Entonces lo comprendo. Todos te tienen miedo por lo poderoso que eres. Pero me quitaron la lengua para que fuera seguro. No es tu aliento lo que les asusta. Es tu poder sobre pueblos y ejércitos. Eres el Rey Dios. Podrías ordenar matar a cualquiera del reino. ¿Pero por qué iba yo a hacer eso? Yo no mataría a una buena persona. Deben saberlo. Ciri se recostó en la mullida cama, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea. Eso lo sé ahora, dijo. Pero no lo sabe nadie más. No te conocen. Solo saben lo poderoso que eres. Por eso te temen. Y por eso muestran su respeto hacia ti. Él vaciló. ¿Y entonces tú no me respetas? Pues claro que sí, suspiró ella. Nunca he sido muy buena a la hora de seguir las reglas. De hecho, si alguien me dice lo que tengo que hacer, suelo querer hacer lo contrario. Eso es muy extraño. Yo creía que toda la gente hacía lo que le dicen. Creo que descubrirás que la mayoría no lo hace, dijo ella sonriendo. Eso te meterá en problemas. ¿Eso es lo que los sacerdotes te enseñaron? Él negó con la cabeza. Entonces extendió la mano y cogió su libro, el libro de cuentos para niños. Lo llevaba siempre consigo, y por la forma reverente con que lo tocaba, ella vio que lo valoraba muchísimo. Probablemente es su única posesión real, pensó. Todo lo demás se lo quitan cada día y lo sustituyen a la semana siguiente. Este libro, escribió él. Mi madre me leía sus cuentos cuando era niño. Los memoricé todos antes de que se la llevaran. Habla de muchos niños que no hacen lo que se les dice. A menudo los devoran monstruos. Así, sonrió Ciri. No tengas miedo. Mi madre me enseñó que los monstruos no son de verdad, pero recuerdo las lecciones que enseñaban los cuentos. Obedecer es bueno. Hay que tratar bien a la gente. No entres en la jungla solo. No mientas. No le hagas daño a los demás. Ciri sonrió. Todo lo que él había aprendido provenía de cuentos moralistas o de los sacerdotes que le enseñaban a ser una figura simbólica. Sabiendo eso, no era difícil comprender al hombre sencillo y sincero en que se había convertido. Sin embargo, ¿qué le había estado a desafiar ese aprendizaje y pedirle a ella que le enseñara? ¿Por qué estaba dispuesto a mantener su aprendizaje en secreto a esos hombres que le habían enseñado que debía obedecer y confiar? No era tan inocente como parecía. Esos cuentos, dijo ella, deseas tratar bien a la gente. ¿Es eso lo que te impidió tomarme cuando vine por primera vez a esta habitación? ¿Tomarte? No comprendo. Ciri se ruborizó y el cabello se le volvió rojo a la par. Quiero decir, ¿por qué te quedaste ahí sentado? Porque no sabía qué hacer. Sabía que teníamos que tener un hijo, así que esperé a que sucediera. Deberíamos hacer algo más, porque no ha llegado ningún hijo. Ciri vaciló, luego parpadeó. ¿No sabes cómo tener hijos? En las historias, escribió, un hombre y una mujer pasan la noche juntos. Nosotros hemos pasado muchas noches juntos, pero no hay ningún niño. ¿Y ninguno de tus sacerdotes, te ha explicado el proceso? No. ¿A qué proceso te refieres? Ciri guardó silencio un instante. No, pensó, sintiendo que se ruborizaba todavía más. No puedo explicarle eso. Lo hablaremos en otro momento. Fue una experiencia muy extraña cuando entraste en la habitación la primera noche. Debo admitir que estaba muy asustado. Ciri sonrió a recordar su propio terror. Ni siquiera se le había ocurrido que él pudiera sentir lo mismo. A fin de cuentas, era el Rey Dios. Entonces, ¿nunca te han llevado con otra mujer? Preguntó, señalando la cama con un dedo. Me resultó muy interesante verte desnuda. Ella volvió a ruborizarse, aunque su pelo al parecer había decidido quedarse rojo. No estamos hablando de eso ahora. Quiero saber de otras mujeres. ¿Ninguna amante? ¿Ninguna concubina? No. Sí que tienen miedo de que tengas un hijo. ¿Por qué dices eso? Te enviaron a ti, ¿no? Solo después de 50 años de gobierno y solo bajo circunstancias muy controladas, con el linaje adecuado para producir un hijo con la sangre adecuada.
Dedos Azules piensa que ese niño podría ser un peligro para nosotros. No comprendo por qué. Es lo que quiere todo el mundo. Tiene que haber un heredero. ¿Por qué? Sigue pareciendo que apenas tienes 20 años. Tu biocroma retrasa tu envejecimiento. Sin heredero, el reino corre peligro. Si me matan, no habrá nadie para gobernar. ¿Y eso no ha sido un peligro durante los últimos 50 años? Él vaciló, frunciendo el ceño. Luego borró lentamente su pizarra. Deben pensar que corres peligro ahora, pero no de enfermedad. Incluso yo sé que los retornados no sufren enfermedades. De hecho, ¿envejecen? Creo que no, escribió el rey dios. ¿Cómo murieron los reyes dioses anteriores? Solo ha habido 4. No sé cómo murieron con exactitud. Solo 4 reyes en varios siglos, todos muertos en misteriosas circunstancias. Mi padre murió antes de que yo fuera lo bastante mayor para recordarlo. Me dijeron que dio su vida por el reino, que soltó su aliento biocromático, como pueden hacer todos los retornados, para curar una terrible enfermedad. Los otros retornados solo pueden curar a una persona, un rey dios. Sin embargo, puede curar a muchos. Es lo que me han dicho. Tiene que haber un registro de eso. En algún lugar de esos libros los sacerdotes los han guardado férreamente. Lamento que no te dejen leerlos. Ella hizo un gesto de indiferencia. No había muchas posibilidades de que funcionara. Tendré que encontrar otro medio de conseguir esas historias. El peligro es tener un hijo, pensó ella. Eso es lo que dijo Dedos Azules. Así que, sea cual sea la amenaza para mi vida, vendrá solo después de que haya un heredero. Dedos Azules mencionó también una amenaza al rey dios. Eso casi hace parecer que el peligro procede de los mismos sacerdotes. ¿Por qué querrían dañar a su propio dios? Miró a su Sebrón, que pasaba las páginas del libro de cuentos. Sonrió ante su expresión de concentración para descifrar el texto. Bien, pensó, considerando lo que sabe de sexo, yo diría que no tenemos que preocuparnos mucho de tener un hijo en el futuro inmediato. Naturalmente, también le preocupaba que la falta de un hijo resultara tan peligrosa como la presencia de uno. Adiós, adiós, vuelvan pronto. Adiós. Mira. ¿Qué pasa, chiquitina? No me harás nada, ¿no?